Bienvenidos a la primera clase de biología, primer parcial, primer quimestre. Vamos a iniciar una semana de repaso con algunos aspectos fundamentales para poder avanzar en materia en las siguientes semanas. Hoy vamos a iniciar con el tema de principales biomoléculas orgánicas. Haremos un pequeño repaso sobre las mismas. Objetivo: identificar y definir la clasificación fundamental de las biomoléculas orgánicas, destacando sus principales características. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas o moléculas biológicas son todas aquellas sustancias propias de los seres vivos, ya sea como producto de sus funciones biológicas o como constituyente de sus cuerpos, en un enorme y variado rango de tamaños, forma y funciones. Los 6 conjuntos principales de biomoléculas son los carbohidratos, proteínas, lípidos, aminoácidos, vitaminas y ácidos nucleicos. Les anexo un link donde encontré esta información. Les recomiendo esta página, es bien interesante. Entonces, esta definición hace, por supuesto, referencia a sustancias que ya nosotros hemos conocido en cuanto a lo que es estructura y funciones. Estamos hablando de carbohidratos, proteínas, lípidos. Estas son las sustancias que se conocen como biomoléculas y las que vamos a estudiar en las próximas semanas de alguna forma también. Por eso hacemos un repaso de ellas. Un mapa mental. Biomoléculas. Para relacionarlas, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas, vitaminas, carbohidratos, son todas ellas. Sin embargo, hoy no vamos a estudiarlas todas. Hoy vamos a nombrar características de las más fundamentales. Bueno, vamos a dejar por fuera las vitaminas específicamente. ¿Qué son los glúcidos? Los glúcidos para nosotros son todas esas sustancias que están contenidas en los azúcares, en las harinas. Por eso vemos en la fotografía pastas, pan, vemos algunas otras cosas, papas. Básicamente, allí están. Los glúcidos, llamados carbohidratos, es decir, hidratos de carbono, compuestos que tienen carbono e hidrógeno en gran proporción en su estructura, o sacáridos, son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunos de ellos también contienen otros bioelementos, tales como el nitrógeno, azufre y fósforo, pero básicamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Ejemplo de los glúcidos: por ejemplo, la glucosa y la sacarosa. Las principales funciones de los glúcidos en los seres vivos son el proporcionar energía inmediata, así como una función básicamente estructural. Y hablamos de estructura celular y de estructura macroscópica también. De hecho, en algunas plantas la rigidez se debe a la celulosa, que es un tipo de azúcar, y algunas parecidas a ellas como la lignina, que son estructuras de celulosa bastante fuertes y grandes, todas ellas constituidas de hidratos de carbono de moléculas bastante grandes. El ser humano también tiene muchos glúcidos en su estructura y de hecho los consumimos cuando comemos azúcar. ¿Cuáles son las características de los glúcidos? Bueno, son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía, que es liberada cuando la molécula se oxida. Por eso son bastante difíciles de hacer reaccionar. Cumplen dos papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, glucosa, en este caso, o que se almacenan para su posterior consumo, como el almidón y el glucógeno en el cuerpo. De hecho, el glucógeno también lo segregamos en el páncreas para controlar niveles de glicemia en algunos casos. Cuando está, el páncreas se encarga mucho de esta parte. Por otra parte, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural, ya que forman parte de la pared celular de los vegetales, lo que decía hace rato, la celulosa, la lignina y algunos otros materiales constituidos de biomoléculas del tipo glucosa. Vemos la estructura química a la derecha, no es objeto de estudio ahorita la estructura, pero sí se las muestro en estos esquemas para que más o menos tengan una idea de cómo son estas moléculas, de qué tan grandes son y cómo están constituidas. Esos son los glúcidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Su estructura química varía y sus propiedades y funciones también, dependiendo de los ácidos que contengan. Bien. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos, constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos: grasas o aceites, también llamados triglicéridos y
triacilglicéridos. Los fosfolípidos, los ésteres de colesterol, que muestran un componente común, los ácidos grasos. Los hay de tres tipos: ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. La función básicamente es proporcionar energía. Lubricación en algunas partes celulares y sistemas del cuerpo también debido a esta grasa, y lo almacenamos como tejido graso adiposo, básicamente en células que se llaman adipocitos. Las proteínas, en cambio, prótidos, son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Su síntesis ocurre a través de la traducción ribosomal, es decir, que está a cargo de los ribosomas y guiada por la información de una molécula de ARN mensajero que actúa como molde. Recordemos que los ribosomas son una parte de la célula donde obviamente se producen estas proteínas y tienen funciones de todo tipo: transmisión de mensajes bioquímicos y también estructurar los aminoácidos que darán los tejidos musculares y la conformación del cuerpo humano, por ejemplo. Ahora vemos una fotografía. Según las definiciones que vimos anteriormente, ¿en cuál de estas fotografías se encuentran los lípidos mayormente y en cuál las proteínas? Pues del lado izquierdo naturalmente estarán más los lípidos, las grasas. Vemos un frasquito de aceite que podría ser de oliva, uno de los más naturales y de los más beneficiosos para el ser humano, pero pueden ser aceite vegetal también, del que comemos usualmente en casa, que siempre es el más económico y por lo tanto el más dañino. Pero también hay muchas grasas específicas buenas en algunos sistemas naturales, como por ejemplo los frutos secos, que vemos una bandejita de frutos secos aquí donde está el cursor. El aguacate, excelente. Ya las aceitunas, de donde sale el aceite de olivo, las nueces, avellanas, el salmón, el pescado en general, que tiene unos ácidos grasos bien buenos para el ser humano. Y obviamente en las semillitas de girasol, lo que ustedes llaman pipas en las chucherías. Excelente. El pistacho es buenísimo. Y del lado derecho están las proteínas, que las vamos a encontrar básicamente en los huevos, los lácteos, como el queso, el jamón. Esto es procesado, pero tienen altos contenidos de proteína. La carne magra, que puede ser de res, de pollo, de pavo, de cerdo. El pescado principalmente es el alimento más sano y el que más recomendamos. Allí donde hay mayor cantidad de proteínas. También tiene lípidos porque, aunque no en mayor proporción, los ácidos grasos que se encuentran en el salmón también los encontramos en este tipo de pescados y algunos en algunas de estas carnes también. Pero su mayor proporción básicamente es proteína. Y recordemos que las proteínas tienen función estructural en el cuerpo. Con el colágeno, por ejemplo, que es abundante en algunas de nuestras estructuras de la piel y del cabello. Entonces, debemos darnos cuenta que estas biomoléculas se encuentran en varias partes y por supuesto tienen funciones específicas. Pero básicamente esas son sus características. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Estos son otro tipo de biomoléculas. Hablamos básicamente del ADN y del ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos contienen información genética y permiten que se sinteticen las proteínas. Están en el núcleo de la célula. Es decir, sin los ácidos nucleicos las proteínas no se van a desarrollar. De hecho, los aminoácidos son la base de formación de la proteína y los ácidos nucleicos constituyen los aminoácidos. Están formados por nucleótidos de ribosa, ARN, o desoxirribosa, ADN, unidas a bases nitrogenadas que son la adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. El uracilo es el que aparece en el ARN, el uracilo no aparece en el ADN. El ADN forma una doble hélice complementaria y antiparalela que contiene en su secuencia de nucleótidos la información para la síntesis de proteínas. Es importantísima esta biomolécula, es una de las que más vamos a estudiar en este primer parcial, sobre todo en la parte de la transcripción y la replicación de ella, como responsable de la carga genética que tenemos nosotros en el núcleo de la célula. Por eso la repasamos un poco, para recordar quién es, de qué se trata y qué función tiene. Entonces, chicos, espero que sirva de apoyo, por supuesto, para las clases venideras. Gracias por su atención.